Muy bien. Alma López. Presente, Alma Cristel. presente, Ok, ya levantó la mano. Asaed. Asaed. ¿No está? Ok. No se ve aquí en la lista tampoco. Bueno, vamos a poner el asterisco. Brian de la Rosa. Ok, vamos a poner el asterisco. Carlos Iván. Ok, ya levantó la mano. Crisanta. Crisanta. Bueno, después vemos su caso. Daniela se comunicó. Después vemos. Dulce. Ok. Dulce, después vemos. Edith ya levantó su mano. Bueno, más bien contestó en el chat. Eric. Ok. Presente, digo en el chat. Esmeralda Hernández. Ok, ya levantó la mano. Gracias. Esmeralda Romero. Esmeralda Romero. Ok, sí está. Fernando. Fernando. Ok, ya levantó la mano. Gracias. Guillermo. Ok, ya dijo en el chat, ya dijo presente. Jessica. Ok, gracias, ya levantó la mano. Jesús Alberto. Jesús Alberto. No se ve. Jonathan Morales. Tampoco se ve. José Cristian. Ok, ya levantó la mano, gracias. Giovanni Rosales. Ok, gracias, ya levantó la mano. Juan Miguel Muñoz. Juan Miguel Muñoz. Ok, vamos a poner asterisco, después vemos su caso. María del Carmen Bautista. Ok, ya levantó su mano, gracias. María Guadalupe Hernández. Gracias. Nelly Marañón. Nelly Marañón. Pues vemos su caso. Néstor Barrera. Ok, ya levantó la mano, gracias. Pedro Ramírez. Pedro Ramírez. Ok, se conectó nada más que tuvo problemas de conectividad. Remigio. Remigio. Pues vemos. Saúl.
Ok, ya levantó la mano. Muy bien. Ok, entonces el tema de hoy es antenas. Introducción a las antenas. Y bien, bueno, pues las antenas son parte del sistema de telecomunicaciones y bueno, son los transductores que van a convertir un tipo de energía electromagnética a otro tipo, a este, energía eléctrica y viceversa. También una energía eléctrica este, puede convertirse en una energía electromagnética. Ok, a ver, dejen contestar aquí. Chat, si no se van a enojar aquí en el WhatsApp. Ok. Bien, estas antenas, pues hay de diferentes tipos eh, y diferentes materiales. Por lo regular se utiliza el aluminio o el cromo o o el acero. Bien, ¿qué características deben de tener estos elementos? Bueno, para empezar, el material pues debe de ser un buen conductor de la electricidad. Pues existen varios conductores, buenos conductores de la electricidad, el cobre, el, el oro, la plata, el hierro, el fierro, el aluminio. O sea, hay varios. En sí, la mayoría de los metales son conductores de la electricidad. Ok, esa es una característica. Otra característica que debe de tener es que no se debe de imantar. O sea, debe de ser diamagnético el material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se magnetiza, entonces estará creando interferencia en el flujo de las cargas, ¿sí? Entonces, ahí podemos descartar el hierro, ¿sí? El hierro se magnetiza. Entonces le daríamos un punto al cobre, le daríamos un punto al oro, a la plata y al aluminio. Ok. Otra característica que debe de tener, pues es que debe de, este, de ser un material, pues duro, ¿sí? Entonces, ahí vamos a descartar el oro porque relativamente es blando, ¿sí? Eh, quedaría el plata, quedaría el cobre, es relativamente blando también, ¿sí? Pero pudiera ser también de cobre, de aluminio o bronce. Bien, ahora, este material, pues como va a estar la antena a la intemperie, pues debe de no oxidarse, ¿sí? Entonces, o debe de tardar en oxidarse. Entonces ahí descartamos el cobre. Quedaría la plata, el aluminio, el, el, el bronce. No, el bronce también se oxida con el tiempo. Bien. Entonces, ahora, costos. Tenemos que reducir costos. Entonces, el aluminio es un buen material, nada más que si es algo caro. Entonces quedaría la combinación pues del cromo con el bronce, ¿va? Que es más barato.
Bien, ok, ya podemos determinar la elección del material. Ahora, ¿qué características o cuál es la forma de esa antena? Bueno, hay diferentes arreglos, se llama arreglo. Por ejemplo, tenemos ahí esta antena que estoy marcando, que es una antena Yagi, donde tiene elementos directores, tiene un dipolo y tiene elementos reflectores. Tenemos el disco parabólico o plato, ¿sí? Tenemos la antena tipo conejito, que es un dipolo, ¿sí? O antena circular también para UHF. Y bueno, tenemos una antena que nada más es un solo elemento, la antena Hertz. Y aquí vemos una antena que ya es un arreglo de antenas y aparte, pues dentro de este equipo, pues hay un circuito electrónico. O sea, no es enteramente la pura antena, sino que ya tiene un dispositivo adentro, ¿va? Un amplificador de RF. Bien, bueno. Todos los sistemas de radiocomunicación necesitan este elemento para radiar o recibir información. Eh, Ustedes van para ingenieros en tecnologías de la información, entonces ya deben de saber todo esto perfectamente. Cualquier plato, cualquier antena que esté en la azotea funciona. Tal vez no esté conectado debidamente a su decodificador o a su transmisor o su receptor, ¿sí? Ahora, una antena, por ejemplo, de esas grandototas que existían en las azoteas, no es que ahora ya la usan como hasta sombrilla, paraguas, no es que esa antena ya no sirva, esa antena sirve. Lo que ya no capta es la señal, el receptor, porque ya cambió la tecnología, pero esa antena sigue recibiendo ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer correcciones, van para ingenieros en tecnologías de la información y entonces esa antena funciona. Lo que no funciona ya es la tecnología, porque ya no emiten ese tipo de estándares de televisión. Entonces por eso no capta la señal, pero la antena está captando cualquier frecuencia dentro de su rango de captación, ¿sí? Bien, como breve reseña histórica, como está ahí, pues hay varios científicos, varias personas de prácticas y de ciencia que sentaron las bases para esto de las antenas. Vamos a empezar desde las personas que inventaron el transformador o trabajaron con campos o con bobinas o con elementos inductivos y realmente ellos descubrieron que una espira, que ya es una antena, pues podía emitir una onda electromagnética, los hermanos Hertz. ¿Ok? Entonces ya los hermanos Hertz ya transmitían ondas electromagnéticas y las recibían en su laboratorio. En esa época, matemáticos como James Clerk Maxwell, por allá de 1800 y tanto, 1854 dice aquí, pues con toda esa matemática, pues pudieron hacer los cálculos para el diseño de todo esto, del electromagnetismo. Bien, entonces, varios de ellos, entre ellos también Michael Faraday, también, que trabajó con campos electromagnéticos, de hecho es el primero que trabajó con ellos y creó un motor funcional. Todos ellos pues sentaron las bases para que llegara Guillermo Marconi pues a meterle a esa antena precisamente lo que les estoy comentando, un dispositivo convertidor de un código a señales, ¿sí? Entonces Guillermo Marconi pues hace la primera comunicación
transoceánica en 1901, ¿sí? Entonces, en la historia, pues él se le reconoce como el padre de la radio, pero bueno, si somos enteramente estrictos, los que ya transmitían y recibían, pues eran los hermanos Hertz, ¿sí? Nada más que no transmitían mensajes, nada más transmitían puras señales, que eso es la diferencia entre una onda enteramente eléctrica o electromagnética y una señal. Ya cuando hablamos de señal, ya lleva un mensaje, ya lleva un código que se puede descifrar. Ahí los primeros códigos, el código Morse, ¿sí? Apellido también de otra persona que trabajó con este tipo de códigos, con este sistema de puntos y rayas para poder darle sentido a las letras y que se transmitieran mensajes. Entonces ya desde ahí tenemos una señal, ¿sí? Entonces, todo esto pues, es historia, ¿no? Y las primeras radiocomunicaciones, pues se hacían con la tecnología de ese entonces. Estamos hablando que todavía no existía la electrónica como la conocemos. Existía enteramente la electricidad y empezaban a fabricarse unos tubos al vacío que se llamaban, o se llaman todavía, algunos los fabrican, bulbos o triodos, el cual hacían efecto de switcheo en forma analógica y enteramente eléctrica, ¿sí? En estado gaseoso, porque pues, era una bombilla, y ya con esto empezaron a crear los primeros amplificadores o osciladores para la emisión de estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Pero las frecuencias con las que lograban oscilar estos primeros dispositivos o válvulas enteramente en estado gaseoso, como un foco que ahora tenemos incandescente, entonces pues las frecuencias estaban limitadas al orden de los 50 a 100 kilohertz, unas frecuencias muy bajas, y recordemos que si tenemos una frecuencia muy baja, tenemos una longitud de onda muy alta, lo que significa que vamos a tener longitudes de onda del orden de los kilómetros, ¿sí? Entonces, si tenemos esas longitudes enormes, y si como vimos en el video, para crear una antena nos tenemos que basar en la longitud de onda, puede ser la mitad, puede ser un cuarto de la longitud de onda, entonces tendríamos antenas extremadamente grandes. Entonces las primeras transmisiones se hacían con antenas de 80, 90 metros, era prácticamente toda la torre era la antena, ¿sí? Entonces tuvo que evolucionar la electrónica y se tuvo que descubrir o inventar el famoso transistor, ¿sí? El transistor ya en estado sólido, pues ya usaba poca energía y podía elevar la frecuencia de oscilación al orden de los megahertz, ¿sí? Entonces ya teniendo el orden de los megahertz, ya teníamos antenas más pequeñas, del orden de los metros, ¿sí? Por ejemplo, una antena para el canal 2 aéreo de televisión, pues oscila entre los 5 a 8 metros, ¿sí? Si usamos correctamente la mitad de la longitud de onda. Bueno, ya de 5 metros ya todavía es comercialmente no es viable fabricarla, pero sí se puede ya fabricar y ya se puede instalar en una transmisora. Ahora, ¿qué ha sucedido en esos tiempos? Pues se usaba no la mitad de la longitud de onda, se usaba un cuarto de onda o un octavo de onda para poder recibir. La señal pues se recibía con menor ganancia. Pero si estamos hablando de esas primeras comunicaciones, la potencia con la que se enviaba la señal
era del orden de los megawatts, ¿sí? Con una sola estación de radio, pues yo creo que podemos actualmente alimentar casi un municipio, ¿sí? De esas primeras transmisiones transatlánticas. Era una potencia enorme, ¿sí? Ok, se va elevando y después del transistor surgen otros dispositivos o válvulas electrónicas como los transistores de efecto de campo o los IGBT, ¿sí? Que ya son transistores pues con una tecnología más alta y ya llegan al orden de los gigahertz. Y al llegar al orden la electrónica de los gigahertz, entonces ya vamos a tener antenas del orden de los centímetros, ¿sí? Y ya tener antenas del orden de los centímetros, entonces ya podemos dar paso a la telefonía inalámbrica, que en sus primeros inicios pues eran antenas del orden de los centímetros. Estamos hablando de 10, 15 centímetros, la antena que llevaba un teléfono móvil en sus inicios, un ladrillito. Pero ya la electrónica pues ya estaba algo avanzada. Ok, bien, posteriormente siguen avanzando la electrónica y sigue avanzando también la tecnología pues de cómo hacer codificaciones y cómo convertir la voz, digitalizarla y todo, llevarlo a un escenario digital. Y bueno, todo eso de la mano podemos ahora actualmente tener frecuencias mucho más altas y antenas mucho más pequeñas, del orden de los centímetros a milímetros, ¿sí? Entonces todo esto ha evolucionado porque ha evolucionado la electrónica, pero la antena sigue siendo la misma y tiene la misma, los mismos cálculos que desde la época de Guillermo Marconi, ¿sí? Ok, la antena nada más es el transceptor de la parte eléctrica a electromagnética. Ok, para esto vamos a ver unos videos para ilustrar todo esto y vamos a dar continuidad entonces, que esto va enfocado a las telecomunicaciones actuales. Ok, a ver, dejen compartirlo. Ok. Si vieron ahí, también mencionaron el espectro electromagnético. Bien, ¿por qué necesitamos saber sobre espectros electromagnéticos y sobre estas bandas de frecuencia que las tenemos ahí, desde ELF, BLF, LF hasta EHF y el infrarrojo, ¿no? Bien, porque dependiendo nuestra transmisión o la antena a qué aplicación se va a estar pues dirigiendo o conectando esta antena, Wi-Fi, telefonía celular, Bluetooth, pues de banda civil, FM, AM, televisión, UHF o de alta definición, tenemos que saber, o enlace de microondas, tenemos que saber qué frecuencia es la que se está usando, ¿sí? Entonces necesitamos saber sobre este espectro y sobre estas bandas de frecuencia para poder determinar el canal con el que se va a transmitir. Y ya teniendo la frecuencia central, entonces podemos entrar al diseño de antenas. Ahí tenemos la tablita y se las dejo de la denominación de las bandas. Ahí viene la explicación de cada letra, ¿sí? La frecuencia, el rango de frecuencias con la que opera, las longitudes de onda. Lo que sí hay que rescatar de esta tabla es que observen que entre más se está elevando la frecuencia, la lambda, o sea, la longitud, se hace extremadamente más pequeña, del orden de los milímetros, ¿sí? Antenas milimétricas vamos a tener en un futuro con esta tecnología 5G, ¿sale? Ok. También tenemos televisión y FM que utilizan otras bandas. Ahí viene la tablita de las bandas, de la 1 a la 5.
con su frecuencia mínima, máxima y qué canales ocupa dentro del espectro. También tenemos denominaciones o banda LCSX, que son para los radares y para algunas conexiones a satélites. Tenemos ahí las bandas LSCX, KU, KK, MM, y viene su frecuencia mínima, máxima y sus longitudes de onda. ¿Okay? También tenemos las frecuencias que están superiores al espectro, correspondientes ya dentro del plano, antes del plano visible, o sea, de lo visible, que es la luz, que es el infrarrojo y el ultravioleta, que también se hacen transmisiones bajo infrarrojo. El control que tenemos en casa utiliza infrarrojo, utiliza esa banda de frecuencias de los 800 GHz a los 400 terahertz. Y utiliza su longitud es del orden de las decenas de milímetros. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, ya eso es para determinar la frecuencia. Entonces, algo que tenemos que saber para el diseño de antenas, tenemos que saber a qué frecuencia va a operar esa antena. En resumen, ¿va? Bien, entonces la primera antena que vamos a empezar a analizar y diseñar es la antena Yagi-Uda, ¿sí? Ahí viene las universidades, Japón, ¿verdad? Dos científicos, dos maestros en esto, y de ahí viene de sus apellidos, viene el nombre de la antena, Yagi-Uda. Y bueno, fue de las primeras antenas que se utilizó para la milicia. Recuerden que toda esta tecnología previamente ha sido utilizada para el orden militar. Ya después se ha transportado al orden comercial y pues familiar, ¿verdad? Recordemos que la internet se inició con la ARPANET, ¿no? También de orden militar. Bien, entonces tenemos aquí la antena Yagi, ¿sí? Tenemos la más básica, que utiliza un radiador, que es un dipolo abierto o cerrado, un elemento enfrente que se va a llamar director y un elemento atrás que se va a llamar reflector. Entonces vamos a empezar con este diseño de esta antenita, ¿ok? Entonces vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón, dejen compartir aquí el pizarroncito.